Iglesia Familia de Dios te da la bienvenida a su programa. Esperamos que este servicio sea de bendición para ti y para tu familia. Algo grande de Dios viene. Iglesia Familia de Dios, una iglesia para todos. Mis manos alzadas están, porque aquí la gloria tuya desciende. ¿Sabe, cante? Como hiciste ayer, la familia de Dios. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca de tres personajes muy importantes en la Biblia. Y estoy hablando específicamente del libro de Tercera de Juan. Tercera de Juan es un solo capítulo, solamente un capítulo. Entonces vamos a estudiar todo el capítulo en esta tarde. Vamos a verlo completamente. Y ahí miramos tres tipos de personajes en Tercera de Juan que me sorprenden fuertemente. Ahora, ¿por qué nos sorprende muchas veces? Porque Juan es uno de los apóstoles que escribió, vamos a mencionar cinco cartas: el libro de Juan, las 3 epístolas y el último libro de Apocalipsis. Entonces, esos libros se relacionan. En San Juan menciona Juan ahí que Jesús es el Salvador del mundo. Ahí en las cartas de Juan están mencionando de que Jesús es el que tiene que santificar nuestra vida. Y en Apocalipsis dice: Jesús vendrá. Entonces se relacionan sus cartas, sus libros, lo cual nos dejan una enseñanza fatal. Pero Juan, él cree en los comentaristas que es el último de los discípulos que partió al cielo. Llegó a ser tan anciano este discípulo llamado Juan. Y hoy vamos entonces a ver acá acerca de este tremendo personaje, en donde Juan acá explica algo bien interesante. Y mencionaremos 3 tipos de personajes en esta tarde, ahí en Tercera de Juan. ¿Tienen ahí su Biblia, hermanos, abierta? Muy bien, Tercera de Juan. Estaremos viendo entonces acá a 3 personajes. Les voy a mencionar de una vez. Estaremos viendo el ejemplo de Gayo, así era el nombre de un personaje. Diótrefes, Demetrio. Bueno, los que ya saben de esos personajes dirán: yo quiero ser como Gayo, o como Diótrefes, o como Demetrio. Pero lo cierto es que esta carta fue dedicada a una iglesia, lo cual, cuando va y expresa Juan su carta, se la dedica o se la envía a un hermano llamado Gayo. Este hermano Gayo era un ejemplar en esta iglesia, porque no solamente era bendecido económicamente, sino que dice que era un hombre bendecido espiritualmente, lleno del poder de Dios. Y le decía Juan a Gayo, le decía: yo, hermano, deseo que prosperes en todo, en salud. Si él estaba enfermo, no importa, dicen los comentaristas, pero ahí lo más importante, lo que abarcaba la vida de Juan, era su vida espiritual. Era una vida tan ejemplar. Hoy veremos entonces a esos 3 personajes. Empecemos viendo ahí la carta, la tercera epístola de San Juan. Y dice en el versículo 1: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo, dice, en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Vamos a mencionar acá que la carta o la epístola de Juan menciona 4 veces la palabra amado. ¿Por qué lo menciona? Lo menciona en el verso 1, en el verso 2, en el 5 y en el 11. Y cada vez que expresa Juan, le dice a Gayo: amado hermano, le dice. Eso acá notamos una de las cosas muy interesantes que el Maestro Jesús les recomendó a ellos. Él le dijo: ¿me amas, Pedro? Le dijo a Pedro: sí, apacienta mis ovejas. Y lo mismo le expresa a todos sus discípulos, que fueran al mundo y predicaran su palabra. Y este amor
dice acá la epístola que tenemos mencionando, que tiene Juan a Gayo, es un amor que surge, que sale del corazón, que surge de lo más profundo del corazón. Y el ejemplo de Juan hacia Gayo lo expresa. Y entonces dice, el anciano a Gayo. Cuando le está mencionando el anciano, se está refiriendo exactamente Juan, mencionándolo. Ahora se cree que Juan estaba ya en la isla de Patmos, en donde también recibió la visión, la revelación del Apocalipsis. Y Juan es un hombre que siempre quería ver lo bien de la iglesia. Pero en la iglesia donde Gayo estaba, habían 3 personajes que ya mencioné, que es Gayo, Diótrefes y Demetrio. Veamos aquí el ejemplo de este tremendo hombre llamado Gayo. Mencionemos, aquí en el verso 2 le expresa el deseo de Juan. Y él dice, yo deseo que seas próspero. Como número 1 vemos un cristiano próspero y ejemplar. Ahora, ¿por qué? Veamos el verso 2. Deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Le está diciendo que la salud, la prosperidad, solamente proviene de Dios. El deseo de Juan para Gayo era que la bendición de Dios no parara, se mantuviera cada vez más sobre este hombre llamado Gayo. Pero en el verso 3, miren qué tremendo, porque aquí en el verso 3 y 4, el testimonio de Gayo llegó a conocerse hasta la isla. Llegó a saber, llegó a escucharse fuertemente por varias iglesias. Porque dice que pasaban misioneros, evangelistas, y pasaban ahí predicadores, y Gayo los atendía. Noten el versículo 3, dice la palabra: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Cuál era el ejemplo entonces de Gayo? El ejemplo en sí es que él no se había apartado de la verdad. No había apartado en ningún momento su vista, su mente, su corazón a servir a Dios. Estaba ahí, no había nadie que estuviera pastoreando esa iglesia, pero él dijo, como no hay pastor, yo voy a hacer esto. No, él siempre se mantuvo fiel a Dios. Y el testimonio de este hombre, miren hermanos, se escuchó en todas partes. Mucha gente sabía de lo bueno que era este hombre. Ahora, pero una de las cosas que caracterizaba a Gayo era la verdad. Él decía, mañana voy a llegar, él llegaba mañana. Él decía, no puedo, porque no podía. Y algo muy interesante que nos debe de caracterizar a nosotros también es la verdad, lo cual es algo que tenemos que luchar cada vez para mantener la verdad en nuestro corazón. Por eso Gayo, él le dice, el testimonio que me dan los hermanos es que tú eres un hombre verdadero, que te mantienes en la verdad. Ahora, ¿en qué verdad dirían ustedes? En la verdad, hablando acerca de la redención en Cristo, que no se apartó a creer otras cosas vanas, otros pensamientos que venían. No, él creyó en Jesús y su fe se mantenía en Cristo, así como Juan le había enseñado. Pero algo que menciona acá también, dice en el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Por qué menciona hijo? ¿Era hijo de Juan? No, era un hijo espiritual. Y le dice, lo que más me encanta y me fascina es escuchar de que los hijos de Dios o los que han recibido la palabra se mantengan en la palabra, en la verdad. Ojalá ustedes que están aquí, de aquí a 5 años, si todavía estamos vivos, nos mantengamos en la verdad. ¿Verdad, hermanos? Ojalá que saliendo de la iglesia, de este lugar, siempre vivamos en la verdad. Ojalá que de aquí a unos 10 años, si todavía estamos vivos, siempre nos puedan mencionar y decir, ¡ala, qué interesante este personaje! Esta señora o este don de verdad vive en la verdad. ¿Por qué razón? Porque muchas veces mencionamos y hablamos tanto, pero en sí lo que más marca al ser humano no es lo que dice, es lo que hace. Y eso es algo que tenemos que mencionar. Y Juan no decía de Gayo, ¡ala! Pues como él era próspero, que tal vez le mandaba ofrenda, ¿verdad? Le daba dinero. No era por eso, en ningún momento. Lo que más le fascinaba a Juan es que Gayo siempre se mantenía hablando de Jesús
y viviendo en la verdad. O sea, que él donde quiera que estaba, siempre hablaba de Jesús. Ahora noten, ahí en el versículo 5 dice, amado, otra vez lo vuelve a mencionar, ya van 3 veces. Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Número 1, pudiera mencionar que Gayo es un ejemplo de verdad. Un hombre veraz, un hombre fiel. Número 2, este hermano Gayo era ejemplo porque era un servidor. ¿Qué era? Dije, hermanos, un servidor. Él servía a aquellos hombres de Dios. Noten el versículo 5 cuando le dice, amado, fielmente te conduces. ¿Cuando qué? Cuando prestas algún servicio, dice, a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Para entender eso, veamos el verso 6. Los cuales han andado ante la iglesia, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Está mencionando acá de hermanos, de evangelistas, de pastores que llegaban a la iglesia de Gayo. Y hermanos, en aquel entonces no habían hoteles como ahora aquí en Uspantán. Hay varios hoteles, hospedajes. En ese lugar no habían hoteles. ¿Dónde se alojaban los predicadores, los evangelistas? ¿Dónde? Tenían que alojarse en alguna casa de algún hermano. Tenían que comer no en un restaurante aquí como lo tenemos en Uspantán, no. Tenían que comer en el hogar de un hermano o de una hermana. Y este hermano Gayo dice, cada vez que miraba que llegaba un evangelista, un pastor, un servidor de Dios, un predicador, él lo que hacía era llevárselo, alojarlo en su casa, alimentarlo. Y saben más, lo bendecía, le daba, dice, mira, tenga, lo encaminaba, dice, para que seguía siempre predicando la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes que hacía eso Gayo? ¿Por qué creen que él hacía eso con los servidores? Les voy a mencionar 3 cosas. Número 1, porque los amaba. Porque sabía Gayo, que es que los hombres que venían eran de Dios. Entonces tenía un amor tanto hacia Dios y por supuesto hacia ellos, porque los amaba. Número 2, porque quería participar en su ministerio. Y número 3, porque contribuía al avance de la verdad. Cada vez que usted ofrenda, cada vez que usted ayuda, cada vez que usted anima a alguien, está contribuyendo a la verdad de Cristo. Cada vez que usted no se avergüenza de ser cristiano, le preguntan en su trabajo, ¿usted es cristiano? ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿Usted es cristiano? Mire usted, yo asisto a la iglesia, decimos, ¿verdad? Con tal de no decir, sí, soy cristiano. Yo asisto a la iglesia. Como que esquivando la cosa, ¿verdad? Porque ser cristiano significa ungido de Dios. Qué tremenda esa palabra, ¿verdad? La palabra cristiano significa ¿qué? Ungido de Dios. O sea que no es nada más, dijera alguien, ¿verdad? Ser ungido de Dios es alguien que tiene a Dios en su corazón. Entonces, cuando nosotros nos avergonzamos de ser cristianos, estamos, hermanos, como poniéndole trampas, obstáculos al crecimiento y al desarrollo del cristianismo. Por eso a usted, donde quiera que se encuentre, si le preguntan, ¿usted es cristiana? Diga, si viera, asisto a tal iglesia, nos reunimos tales días, y viera cómo nos gozamos en Jesús. ¿Me explico, hermanos? Como me dijo un muchacho, un exalumno, ahora exalumno, en ese entonces alumno, me dijo, profe, ¿cómo estuvo ayer en la iglesia? Y yo, como siempre hablo así, disculpe, le digo, ay, le hicimos un fiestón a Dios, le dije yo. Se burló de mí. Este profe está loco, man. Si Dios ni existe. Y yo le expliqué, lo guié a tal grado que él, después de un tiempo, entregó su vida a Jesús. Nadie debe de avergonzarse de que es hijo de Dios o hija de Dios. Amén, hermano. De repente usted lo llegan a encontrar en su oficina y como usted es pilas y es tipo, termina luego su tarea. Entonces agarra su Biblia y empieza a leer.